Había un joven que todos conocían como el promedio. Ni éxito ni fracaso, solo existía. Pero un día desapareció. 90 días después, cuando regresó, nadie lo reconoció. No por su apariencia física, sino por su aura, por la energía que irradiaba, por la disciplina inquebrantable que emanaba de cada palabra, cada acción. ¿Qué pasó en esos 90 días? Hoy te voy a contar su historia real y cómo aplicó los principios de Napoleon Hill para transformarse completamente. Esta es una historia de superación personal que demuestra el poder de la autosugestión, el deseo ardiente y la fe inquebrantable. Napoleon Hill, en su obra maestra Think and Grow Rich, nos enseñó que la transformación no ocurre por accidente, ocurre por diseño. Ocurre cuando decides conscientemente reprogramar tu mente, tus hábitos y tu realidad. El protagonista de esta historia se llama Kenji. Tenía 25 años, trabajaba en un empleo que apenas le pagaba para sobrevivir y vivía en un pequeño apartamento donde las paredes parecían cerrarse cada día más. No tenía ahorros, no tenía dirección. Pero lo que sí tenía era algo que muchos pierden con los años, la chispa de la ambición, aunque apenas brillaba bajo capas de duda y miedo. Un día, mientras navegaba por internet, Kenji descubrió un video de motivación anime que hablaba sobre Napoleon Hill y los principios del crecimiento personal. Algo en ese video despertó algo dormido dentro de él. Era como si una voz interior le dijera: tienes que hacer algo, ahora. Esa misma noche, tomó una decisión radical, una decisión que cambiaría su vida para siempre. Kenji cerró su laptop y miró su reflejo en la ventana oscura de su apartamento. Se vio a sí mismo, cansado, sin propósito, perdido, y en ese momento de brutal honestidad, susurró: no puedo seguir así. Me desaparezco 90 días. 90 días para convertirme en alguien diferente. No le dijo a nadie, ni a sus amigos, ni a su familia. Pidió un permiso sin goce de sueldo en su trabajo, argumentando razones personales. Algunos pensaron que estaba loco. Otros simplemente no le prestaron atención. Pero Kenji no necesitaba aprobación, necesitaba transformación. La primera lección de Napoleon Hill que Kenji aplicó fue la del deseo ardiente. Hill decía que el punto de partida de todo logro es el deseo, no un deseo tibio, no una esperanza pasajera, sino un deseo ardiente, Napoleon Hill, que consume todo tu ser. Kenji escribió en un cuaderno: en 90 días seré una persona completamente nueva. Tendré disciplina absoluta, claridad mental y un camino definido hacia mi propósito. Pero había un problema. Kenji no sabía exactamente cuál era ese propósito, y ahí es donde entra el segundo principio, la fe. Los primeros 30 días fueron los más difíciles. Kenji se encerró en su apartamento y eliminó todas las distracciones. Nada de redes sociales, nada de series, nada de escapismo, solo él, sus pensamientos y un plan. Cada mañana a las 5:00 a.m., Kenji practicaba lo que Napoleon Hill llamaba autosugestión. Se paraba frente al espejo y repetía afirmaciones en voz alta. Soy disciplinado, soy enfocado. Cada día me acerco más a mi mejor versión. Tengo fe absoluta en mi capacidad de transformarme. Mi aura irradia confianza y propósito. Al principio, las palabras sonaban huecas, falsas. Su mente lo bombardeaba con dudas. Esto es ridículo. Estás hablando solo. Nada va a cambiar. Pero Kenji había aprendido algo crucial del Napoleon Hill Speech. La repetición constante de una idea, combinada con emoción, eventualmente penetra en el subconsciente. Y el subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Hill enseñaba que la autosugestión Napoleon Hill es el puente entre la mente consciente y la mente subconsciente. Es el medio por el cual puedes influenciar voluntariamente tu subconsciente, imprimiendo en él pensamientos de naturaleza creativa o destructiva. Kenji
eligió pensamientos creativos, pensamientos de poder. Después de sus afirmaciones matutinas, Kenji dedicaba 2 horas a leer. No cualquier lectura, libros de crecimiento personal, historias de éxito, biografías de personas que habían logrado riqueza imparable desde la nada. Cada historia real que leía era combustible para su deseo ardiente. Luego venía el entrenamiento físico. 1 hora completa, flexiones, abdominales, correr en el lugar. Su cuerpo dolía, protestaba, pero Kenji entendía que la disciplina física fortalece la disciplina mental. Cada gota de sudor era una prueba de su compromiso. Por las tardes, Kenji trabajaba en desarrollar una habilidad específica que había identificado como su camino hacia la libertad financiera: el diseño digital y la edición de video. Había notado la creciente demanda de contenido visual, especialmente en nichos como anime motivacional y motivación anime. Dedicaba 6 horas diarias a aprender software, a estudiar técnicas, a practicar sin descanso. Pero lo más importante ocurría por las noches. Kenji meditaba durante 30 minutos, visualizando con detalle absoluto la persona en la que se estaba convirtiendo. Se veía a sí mismo con esa aura inquebrantable, esa presencia que hace que las personas volteen cuando entras a una habitación. Se veía trabajando con clientes internacionales, ganando dinero haciendo lo que amaba, viviendo con propósito. Napoleon Hill llamaba a esto visión clara del objetivo, y Kenji lo practicaba con la intensidad de un guerrero en entrenamiento. Todo iba según el plan hasta el día 45. Ese día, Kenji despertó con una abrumadora sensación de duda. Miró su progreso y pensó: ¿y si todo esto es inútil? He pasado 45 días encerrado, hablando conmigo mismo, trabajando hasta el agotamiento. ¿Y para qué? ¿Qué garantía tengo de que algo va a cambiar? Esta es la crisis que Napoleon Hill describe en Think and Grow Rich. El momento en que la fe es puesta a prueba. El momento en que la mayoría de las personas se rinden, justo antes del punto de inflexión. Kenji se sentó en el piso de su apartamento, con la cabeza entre las manos. Las historias de vida que había leído, las historias reales de personas que habían triunfado, todas parecían distantes, inalcanzables. Quizás él era diferente, quizás él no estaba destinado a la grandeza, pero entonces recordó algo que Hill había escrito: la fe es el único antídoto conocido contra el fracaso. Es el punto de partida de toda acumulación de riqueza. Es la base de todos los milagros y misterios que no pueden ser analizados por las reglas de la ciencia. Kenji se puso de pie, caminó hacia el espejo y con lágrimas en los ojos, pero con voz firme dijo: yo tengo fe, fe en que este proceso funciona, fe en que cada día de esfuerzo cuenta, fe en que el universo responde a la certeza, no a la duda. Sigo adelante. Esa noche algo cambió en Kenji. No fue un cambio externo, fue un cambio en su aura, en su energía interna. Había cruzado un umbral psicológico. Había demostrado a sí mismo que su compromiso era inquebrantable. Los siguientes 45 días fueron una demostración de lo que la sabiduría antigua y los principios de Napoleon Hill pueden lograr cuando se aplican con Dios, nivel de dedicación y disciplina. Kenji intensificó su práctica de autosugestión. Ahora no solo repetía afirmaciones, sino que las escribía. Cada mañana llenaba páginas completas con declaraciones de su nueva identidad. Soy un creador de valor. Mis habilidades son demandadas. La riqueza imparable fluye hacia mí, porque ofrezco soluciones reales a problemas reales. Su entrenamiento físico se volvió más estructurado. Había perdido peso, ganado músculo y, más importante aún, había desarrollado una resistencia mental que se reflejaba en todo lo que hacía. Su habilidad en diseño digital había alcanzado un nivel profesional. Había completado docenas de proyectos de práctica.
Había estudiado las tendencias del mercado y había creado un portafolio impresionante. Todo en silencio, sin publicar nada aún, solo preparándose. Pero la verdadera transformación estaba ocurriendo a nivel más profundo. Kenji había desarrollado algo que Napoleon Hill consideraba esencial, una mente definitiva de propósito. Ya no era el joven que existía sin dirección. Ahora tenía un plan claro, paso por paso, de cómo iba a construir su libertad financiera. Había identificado su nicho: crear contenido visual para canales de motivación, especialmente aquellos que combinaban anime en español con mensajes de superación personal. Había visto la explosión de canales de motivación anime y sabía que podía ofrecer algo único: contenido de alta calidad, con profundidad filosófica, inspirado en los principios de Napoleon Hill, pero presentado de forma visual y moderna. Durante los últimos 15 días de su retiro de 90 días, Kenji comenzó a contactar potenciales clientes. Envió propuestas personalizadas a 15 canales diferentes de anime motivacional y crecimiento personal. Su portafolio hablaba por sí mismo. Sus propuestas estaban escritas con la confianza de alguien que conoce su valor. En el día 85, recibió su primera respuesta positiva. Un canal importante de motivación en español quería trabajar con él. El pago por proyecto era más de lo que ganaba en un mes en su antiguo empleo. En el día 88, recibió 3 respuestas más, todas positivas. Cuando llegó el día 90, Kenji tenía 5 clientes confirmados y un ingreso proyectado para el próximo mes que triplicaba su antiguo salario. Pero lo más importante no era el dinero, era la persona en la que se había convertido. El día 91, Kenji salió de su apartamento por primera vez en 3 meses con la intención de reintegrarse al mundo. Había quedado de verse con un grupo de amigos en una cafetería, los mismos amigos que ni siquiera sabían exactamente qué había estado haciendo. Cuando Kenji entró a la cafetería, algo extraordinario sucedió. Uno de sus amigos, Takeshi, lo miró directamente, pero no lo reconoció de inmediato. Cuando finalmente registró quién era, su expresión fue de genuina sorpresa. «Kenji, ¿eres tú? Hermano, ¿qué te pasó?» No era que Kenji se hubiera sometido a una cirugía plástica o hubiera cambiado radicalmente su apariencia. Era su aura, la forma en que caminaba, la forma en que hacía contacto visual, la forma en que hablaba con certeza, sin ese tono apologético que antes caracterizaba cada una de sus palabras. Uno de sus amigos dijo: «No sé qué hiciste estos meses, pero pareces una persona completamente diferente. Hay algo en ti, una energía, una presencia». Kenji sonrió, no con arrogancia, sino con la tranquila confianza de alguien que sabe quién es y hacia dónde va. «Apliqué los principios de Napoleon Hill», dijo simplemente. «Deseo ardiente, fe, autosugestión, disciplina, todo lo que está en Think and Grow Rich». Pero no solo lo leí, lo viví 90 días, sin distracciones, solo enfoque total en convertirme en mi mejor versión. Sus amigos querían saber más, querían los detalles, y Kenji compartió su historia, no para presumir, sino para inspirar. Les habló sobre las mañanas frente al espejo, sobre la crisis del día 45, sobre cómo la repetición constante de la autosugestión Napoleon Hill había reprogramado su mente subconsciente. Les mostró los contratos con sus nuevos clientes. Les habló sobre su plan para los próximos 6 meses. Escalar su negocio, contratar asistentes, eventualmente crear su propia marca de contenido educativo, combinando historias de éxito con principios de crecimiento personal. Pero más que los resultados externos, Kenji compartió algo más profundo. Lo más valioso que gané en estos 90 días no fue el dinero o los clientes. Fue la prueba de que tengo control absoluto sobre mi vida, que puedo diseñar mi realidad, que la disciplina y la fe
no son solo palabras bonitas, sino herramientas reales de transformación. Entonces, ¿qué principios específicos de Napoleon Hill aplicó Kenji en su transformación de 90 días? Vamos a resumirlos. Primero, el deseo ardiente. No un deseo débil o una fantasía pasajera, sino un deseo ardiente, Napoleon Hill, que consume todo tu ser. Kenji definió exactamente qué quería lograr en 90 días y lo escribió con absoluta claridad. Este deseo se convirtió en su obsesión, en el pensamiento que dominaba su mente constantemente. Segundo, la fe. Kenji desarrolló fe absoluta en su capacidad de transformarse. Cuando las dudas llegaron en el día 45, eligió conscientemente la fe sobre el miedo. Hill dice que la fe es un estado mental que puede ser inducido mediante la autosugestión. Kenji probó que esto es verdad. Tercero, la autosugestión. Esta fue quizás la herramienta más poderosa en el arsenal de Kenji. Cada mañana, sin excepción, practicaba sus afirmaciones frente al espejo. Escribía declaraciones de su nueva identidad. Visualizaba con emoción intensa la persona en la que se estaba convirtiendo. La autosugestión Napoleon Hill funcionó porque Kenji la aplicó con consistencia religiosa y con emoción genuina. Cuarto, conocimiento especializado. Kenji no solo soñó con el éxito, invirtió 6 horas diarias durante 90 días en desarrollar habilidades específicas y valiosas en el mercado. Napoleon Hill enseñaba que el conocimiento general no construye riqueza, pero el conocimiento especializado sí. Kenji se convirtió en experto en un nicho específico, contenido visual para canales de motivación anime y crecimiento personal. Quinto, imaginación. Kenji usó su imaginación para visualizar con detalle su vida futura. No solo imaginó vagamente ser exitoso, imaginó clientes específicos, proyectos específicos, conversaciones específicas. Hill decía que la imaginación es el taller donde se construyen todos los planes. Kenji construyó su plan completo en su mente antes de ejecutarlo en la realidad. Sexto, planificación organizada. Kenji no dejó nada al azar. Estructuró cada día con precisión militar. Sabía exactamente qué iba a hacer cada hora. Esta planificación organizada transformó su deseo ardiente en acción concreta y medible. Séptimo, decisión. La decisión de desaparecer 90 días fue radical. Napoleon Hill estudió a 500 millones de personas exitosas y encontró que todas compartían una característica. Tomaban decisiones rápidamente y las cambiaban lentamente, si acaso. Kenji tomó la decisión el día 1 y nunca la cuestionó realmente. Incluso en el día 45 reafirmó su decisión. Octavo, persistencia. 90 días de esfuerzo consistente sin ver resultados tangibles hasta casi el final. Eso es persistencia. Hill decía que la persistencia es al carácter del hombre lo que el carbón es al acero. Kenji forjó su carácter a través de la persistencia inquebrantable. Estos principios no son teoría abstracta, son herramientas prácticas de transformación. Y Kenji es la prueba viviente. La historia de Kenji nos enseña algo fundamental. La transformación real no ocurre en los eventos grandes y dramáticos. Ocurre en las pequeñas decisiones diarias que nadie ve. Ocurre en esas mañanas cuando no tienes ganas de pararte frente al espejo, pero lo haces de todas formas. Ocurre cuando sigues trabajando en tu habilidad especializada, incluso cuando parece que nadie lo nota. Ocurre cuando eliges la fe sobre la duda, la disciplina sobre la comodidad, el propósito sobre el placer inmediato. Napoleon Hill pasó 20 años estudiando a las personas más exitosas de su época. Entrevistó a Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison y cientos más. Y destilado de todas esas entrevistas, encontró principios universales de éxito.
principios que funcionan si los aplicas con compromiso total. Kenji no tenía ventajas especiales. No tenía dinero, no tenía conexiones, no tenía educación formal en diseño. Lo que tenía era la voluntad de aplicar estos principios con intensidad total durante 90 días. Y eso fue suficiente para cambiar completamente la trayectoria de su vida. Hoy, 6 meses después de aquellos 90 días, Kenji tiene un negocio próspero. Trabaja con 20 clientes diferentes. Ha contratado a 2 asistentes y está generando ingresos que nunca imaginó posibles cuando trabajaba en ese empleo que apenas le pagaba para sobrevivir. Pero más importante que el dinero es la persona en la que se ha convertido. Es alguien con propósito claro. Es alguien con disciplina inquebrantable. Es alguien cuya aura irradia confianza y certeza. Es alguien que sabe que tiene el poder de diseñar su realidad. Y todo comenzó con una decisión: desaparecer 90 días. Ahora déjame preguntarte algo directamente. ¿Qué pasaría si tú desaparecieras 90 días? No físicamente, no de manera irresponsable, pero ¿qué pasaría si dedicaras los próximos 90 días a una transformación total, sin distracciones, sin excusas? Solo tú, un plan claro y los principios probados de Napoleon Hill. ¿Qué versión de ti mismo emergería al final de esos 90 días? Piénsalo. No necesitas condiciones perfectas, no necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas el deseo ardiente, la fe de que es posible y la voluntad de aplicar autosugestión y disciplina cada día durante 90 días. Los principios de Napoleon Hill en Think and Grow Rich han transformado millones de vidas en los últimos 100 años. Funcionaron para Kenji, funcionaron para innumerables personas que decidieron aplicarlos con seriedad. ¿Por qué no funcionarían para ti? La verdadera pregunta no es si estos principios funcionan. La verdadera pregunta es: ¿tienes el coraje de aplicarlos? 90 días, una decisión, una vida completamente transformada. ¿Estás dispuesto a desaparecer 90 días para regresar irreconocible? ¿Qué principio de Napoleon Hill aplicarías primero? ¿Deseo ardiente, fe o autosugestión? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite escucharla hoy.